Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, José Carlos Alpizar, de Teología Paulina, estará exponiendo los peligros de los movimientos judaizantes dentro de la iglesia evangélica y de qué manera estos se han estado infiltrando en estos últimos años, décadas, dentro de las iglesias para captar a personas que acaban siendo arrastradas a este tipo de sectas, que realmente tampoco son nada nuevo, es aquello con lo que Pablo ya luchó, y eso nos ayuda a entender cuáles son los peligros para nosotros hoy. Bienvenido una vez más a Radio Pax. A mí me estaban preguntando en varias de las iglesias que asistimos cómo podemos hacer para poder evitar que nuestras iglesias sean judaizadas y caigan en todas estas herejías como las que comentaba de un pastor que se circuncidó en vivo en redes sociales. Esto por supuesto que raya completamente la coherencia, ¿verdad? Es algo muy privado, jamás hacer esto en redes sociales sobre niños. Estas personas creen que cumplen la ley de Moisés, pero se les olvidó que la misma ley de Moisés dice que los hijos no pueden ver la desnudez de los padres. Y dicen que cumplen Torá. Sin embargo, creen que están cumpliendo Torá. Entonces, estas cosas ocurren en las iglesias cuando no hay un marco doctrinal claro. Por eso es tan importante que las iglesias estén estudiando la confesión de fe, su confesión de fe, y sobre todo una confesión de fe histórica, como la que tienen ustedes en esta congregación. Yo le comentaba también al pastor Will que nosotros dentro de unas 2 semanas estamos también por empezar a estudiar nuestra confesión de fe, que también es histórica. Y esto es muy importante, hermanos, porque en muchas iglesias no se estudian las confesiones de fe. Y precisamente la consecuencia de no hacer eso es que el pastor puede enseñar lo que quiera. Porque como no hay un marco doctrinal claro, la iglesia se vuelve vulnerable y el pastor también mismo, el mismo pastor. Por eso es tan importante que nosotros valoremos estas cosas. Yo veo el celo, el ardor de nuestro hermano Will enseñando, y yo creo que la iglesia tiene que valorar muchísimo eso, estar siempre orando, hermanos, por su pastor. Recuérdense lo que la Escritura dice, claramente se está refiriendo a Jesús, pero el principio aplica de la misma manera: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Por eso es que siempre es tan importante orar por nuestros pastores. Pero bueno, quiero invitarlos para que vayan conmigo a la Biblia, a Gálatas capítulo 2, versículo 14. Yo no sé si también, bueno, perfecto, en algún momento les diré cuándo podemos avanzar con la presentación. El mensaje que yo voy a compartir con ustedes en esta noche se titula Los peligros de judaizar. Los peligros de judaizar. Y precisamente el tema vamos a introducirlo con este pasaje, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia de la siguiente manera: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Algunas versiones de la Biblia traducen: ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Este pasaje de Gálatas capítulo 2 versículo 14 es muy importante porque aquí aparece la palabra judaizar. Y hermanos, esto es lo que llamamos un apax, H-A-P-A-X, apax. ¿Por qué? ¿Qué es un apax? Es cuando una palabra aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. La palabra judaizar, judatzein en griego, solo aparece en este versículo en toda la Biblia. Es un apax. Y vean ustedes a quién se le está diciendo esto. Estas son palabras de Pablo exhortando al apóstol Pedro. Vuelvo a repetir el pasaje: pero cuando vi de que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas
que es Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, el tema de judaizar es tan delicado que tenemos que entender que uno de los 12 apóstoles cometió este error momentáneamente. Vean ustedes lo delicado del tema que estamos estudiando. Uno de los 12 apóstoles cometió este error. Esto quiere decir que tenemos que ser muy sinceros y muy humildes con nosotros, precisamente porque nosotros también podemos ser vulnerables ante esto. En segundo lugar, quiero decirles 2 cosas más con respecto al tema de judaizar. La carta a los Gálatas es el primero de todos los textos del Corpus Paulino. Las 13 o 14 cartas que escribió Pablo, la primera de todas es esta. Eso quiere decir que lo primero que escribió el apóstol Pablo es contra los judaizantes. Esta carta está escrita contra ellos. Vean ustedes lo importante que era este tema, que uno de los 27 libros neotestamentarios, uno de ellos está dirigido contra ellos. Y en tercer lugar, también tenemos que entender, queridos hermanos, que la Biblia nos enseña que el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo número 15, está relacionado con este tema. El Concilio de Jerusalén fue contra los judaizantes. ¿Lo podemos entender? Entonces, hermanos, estamos hablando de un tema muy, pero muy, muy delicado. Entonces quiero decirles esto, hermanos. Hoy vamos a profundizar en qué significa la palabra judaizar. Porque los judaizantes también nos quieren vender un falso concepto de lo que es judaizar. Porque vean esto, esta secta guarda el Shabbat, ordenan que los varones se circunciden, no comen ciertos alimentos, siguen las leyes dietéticas de Levítico capítulo número 11, no comen cerdo, no comen conejo, no comen camarones, despídasen de la paella, ¿verdad? Tan rica que es. Y asimismo guardan otros mandamientos como las festividades de Levítico capítulo 23, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Todo esto lo hacen y sin embargo ellos dicen que no están judaizando, porque ellos han desarrollado un falso concepto de lo que es judaizar. Entonces, hoy yo voy a tratar de demostrarles históricamente y bíblicamente qué significa judaizar, para que después de eso podamos entender por qué lo que ellos dicen es completamente contrario al Evangelio. Quiero invitarlos para que vayan conmigo a Esther capítulo 8, versículo número 17, y ahí podemos poner la presentación ya en primer lugar. Yo también aquí la tengo, voy a observar aquí también este archivo. Vamos a ir, y si gustan vayan también a sus Biblias, a Esther capítulo 8, versículo 17. Esther capítulo 8, versículo número 17. Veamos lo que dice aquí la Biblia. Vamos a leer este texto en primer lugar traducido al castellano desde el texto masorético, es decir, desde lo que dice el hebreo. Dice así la Biblia. El contexto de este pasaje es que los judíos estaban siendo perseguidos y precisamente se había decretado un edicto que decía que los judíos tenían que ser exterminados. Al final conocemos la historia de la reina Esther, donde se revertió este edicto y los judíos se pudieron defender, y más bien los gentiles empezaron a sentir temor de los judíos. Dice la Biblia de la siguiente manera: y en cada provincia y ciudad, donde quiera que llegaba la orden del rey y su edicto, los judíos tenían regocijo y alegría, banquetes y día de festividad. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Aquí vean esta expresión: muchos de entre los otros pueblos se hicieron judíos.
Nuevamente, aquí aparece en la Biblia otro apax, pero es en el hebreo. Y es la palabra hebrea yaat. Yaat. Y esta palabra significa convertirse en judíos. Vean lo que el libro de Esther nos está relatando. Este libro nos está diciendo que por temor a los judíos, muchos de entre los gentiles se convirtieron en judíos. Ahora, cuando nosotros vemos el paralelismo de este pasaje de Esther 8:17 con el Esther 8:17 del texto griego de la Biblia Septuaginta, porque el Antiguo Testamento fue traducido también al griego, vean lo que encontramos. Ahora leamos el mismo pasaje, pero traducido de la Biblia Septuaginta a el castellano. Dice: y por ciudad y región donde se publicó el edicto, gozo y alegría para los judíos, festín y alegría, y muchos de los gentiles se circuncidaron y judaizaban por el temor de los judíos. Ahora, esto es muy interesante porque cuando el copista está traduciendo del hebreo al griego, utiliza la palabra que va a utilizar para convertirse en judío, es la misma que aparece en Gálatas 2:14, judaizo, y significa esta palabra vivir como judío. Qué interesante que esa palabra que utilizó Pablo para llamar la atención de Pedro, ¿por qué tú obligas a los gentiles a judaizar?, es la misma que se utilizó para utilizarla en el verso griego, la misma palabra. Pero vean algo muy interesante, por eso está aquí en negrita. Antes de judaizar, la versión griega tiene algo que el texto hebreo no dice, y esto se llama glosa. Esto es cuando el copista se siente en la necesidad de agregar algo para aclararle al lector de qué se está hablando. Porque el texto griego dice: los gentiles se circuncidaban. En el antiguo pacto, ¿cómo un gentil se podía convertir en judío? Circuncidándose. Y a eso, el hecho de que un gentil se convirtiera en judío es lo que se llama judaizar. La circuncisión es un rito de conversión. Entendamos esto, queridos hermanos: cuando un gentil en el antiguo pacto se circuncidaba, ya no era gentil, ahora era como uno de los nativos de la casa de Israel. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo número 12. Vamos por favor allá. Éxodo capítulo número 12, versículo número 48. Éxodo capítulo 12, versículo número 48. Dice la Biblia de la siguiente manera. Éxodo 12, 48. Y si algún extranjero reside contigo, ¿un qué? Extranjero. Está hablando de la fiesta de la Pascua. Reside contigo y celebra la Pascua a Yahvé, circuncídele todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra. ¿Vieron? La fiesta de la Pascua, según el Antiguo Testamento, según la ley mosaica, no la podía celebrar un gentil. Pero si un gentil tenía el deseo de poder celebrar la Pascua, ¿qué tenía que hacer? Necesitaba convertirse en uno de la casa de Israel. ¿Y cómo lo hacía? A través de la circuncisión. Por eso es que en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 17, cuando dice la Biblia que los gentiles se convertían en judíos por el temor de los judíos, es por eso que en el Esther 8:17 del verso griego, de la Biblia griega, se agregó la glosa de se circuncidaban. Entonces, hermanos, judaizar, históricamente hablando, significa convertirse en judío a través del rito de la circuncisión, y también significa
comportarse como judío. Por lo tanto, cuando en nuestras congregaciones alguien empieza a decirle a las personas que hay que guardar el Shabbat, que hay que circuncidarse, que hay que guardar las leyes dietéticas de Levítico 11 o las festividades de Yahvé de Levítico capítulo 23, estamos delante de un judaizante, porque judaizar significa convertirse en judío, comportarse como judío. También tenemos más información. Veamos la siguiente presentación. Vamos a ver una referencia del historiador judío Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador contemporáneo de los apóstoles y él escribió en el siglo I una obra que se llama Antigüedades de los Judíos. Y él está hablando específicamente de un rey que se llamó Juan Hircano. Juan Hircano no lo encontramos en la Biblia porque precisamente este rey gobernó entre el periodo que conocemos como el periodo intertestamentario, lo que ocurrió 450 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antes de que apareciera el rey que sí nos es familiar, Herodes el Grande, que fue el que quiso mandar a matar al niño Jesús, este rey Herodes el Grande había derrotado a los que estaban gobernando en ese tiempo en el pueblo de Israel, que se llamaba la dinastía de los Asmoneos. Eran unos levitas que aparte del sacerdocio se habían puesto la corona. Entonces esto era completamente ilegítimo porque el reino era para Judá. El sacerdocio era para Leví, pero los asmoneos, embriagados de poder, tomaron el pontificado, el sacerdocio y el reinado. Entonces, este rey Juan Hircano, que gobernó entre el 134 al 104, Josefo nos dice esto de él, abrimos comillas. Hircano se apoderó de las poblaciones de Idumea. Los idumeos son los descendientes de Esaú. Recordemos que en la Biblia a Esaú también se le llama Edom. Hoy en día Idumea es lo que conocemos como Jordania. Estos son gentiles, que quede bien claro, estamos ante un pueblo gentil. Y dice la Biblia, Josefo adora y Marisa. Y sometió a todos los idumeos, que son gentiles, los cuales les permitió que se quedaran en su país, es decir, Israel, con tal, y vean lo que dice Josefo, de que se circuncidaran y observaran las leyes de los judíos. Por amor a su país, se circuncidaron y adoptaron las leyes de los judíos. Y dice Josefo, desde esa época son verdaderamente judíos. Eso es judaizar. ¿Estamos entendiendo? Juan Hircano derrotó muchos idumeos y les dijo, si ustedes quieren ser parte de mi reino, ustedes se tienen que asimilar a nosotros. Y ustedes se tienen que convertir en judíos. ¿Y cómo se iban a convertir en judíos? Circuncidándose y comportándose como judíos, siguiendo las leyes propias de los judíos. Entonces, hermanos, esto es judaizar. Entonces, dejando claro qué es judaizar, ya entendiendo que judaizar precisamente significa esto, convertirse en judío o comportarse como judío, vamos a ver ahora por qué ellos son contrarios al evangelio. Quiero invitarlos para que vayan conmigo, porque nos vamos a enfocar en Gálatas, pero antes de entrar a Gálatas es necesario ir a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo número 14. Vamos para allá, por favor. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo número 14. ¿Por qué estos dos capítulos son importantes? Yo veo que hay algunas personas que están tomando nota y esto es muy, muy interesante. Hechos capítulo 13 y 14 son muy importantes porque ahí encontramos el primer viaje misionero del apóstol Pablo. No hay donde perderse. Hechos 13, Hechos 14, primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, este viaje misionero tuvo que comenzar aproximadamente en el año 45 de esta era. ¿Cómo lo sé? Porque si ustedes terminan de leer
Hechos capítulo número 12, que es el capítulo anterior, van a encontrar que Hechos capítulo 12 narra la muerte de Herodes, del rey Herodes. Ahora, ¿de cuál rey Herodes se está hablando acá? Porque si ustedes leen Hechos 12 van a leer que dice que Herodes murió comido por gusanos. ¿Cuál Herodes es este que aparece acá? Herodes Agripa I. ¿Quién murió en el año 44 de esta era? Por lo tanto, este viaje misionero que va a iniciar en Hechos capítulo 13 comenzó en la primavera del año 45. Entonces, nos estamos ubicando espacialmente, temporalmente, año 45 va a iniciar este viaje misionero. Y si ustedes leen todo Hechos 13 y Hechos 14, van a ver que Pablo visitó 4 ciudades en este orden. Primera ciudad, Antioquía de Pisidia. Luego vamos a encontrar Iconio. En tercer lugar, Listra. Y en cuarto lugar, Derbe. Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe son los Gálatas. Esta es la región de Galacia. Esas son las 4 ciudades que nosotros conocemos hoy en día en la Biblia como los Gálatas. No se vayan a imaginar, ¿verdad? A veces cuando pensamos en los Gálatas, estamos pensando en como una congregación como esta. Y cuando pensamos en los tesalonicenses, pensamos en otro lugar donde se reúnen. No era así, o sea, eran comunidades cristianas en ciudades específicas. Los Gálatas estaban repartidos en 4 ciudades, que son estas. ¿Por qué Hechos 13 es tan importante? Por varias razones, hermanos. La número 1, es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hasta ese momento Pablo no había hecho una misión en el mundo gentil. Vean qué interesante. Después de este viaje misionero, la iglesia va a cambiar para siempre. La iglesia va a pasar de ser mayoritariamente judía y va a convertirse en una iglesia mayoritariamente gentil, como nuestro tiempo, hasta nuestro tiempo. Hermanos, esto va a cambiar el mundo de la iglesia para siempre. Y en este capítulo no solo es importante porque aquí la iglesia pasa a ser mayoritariamente gentil, también es importante porque aquí encontramos el primer gran sermón evangelístico del apóstol Pablo. Ya lo vamos a leer. Vuelvo a repetirlo. El primer gran sermón evangelístico del apóstol Pablo aparece aquí, en Hechos capítulo número 13. Y Pablo lo va a dar en una sinagoga, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. ¿Por qué esto es importante? Pónganme mucha atención. Porque esta es la clave para darnos cuenta de cómo poder hablar con cualquier secta. Oigan lo que voy a decir, queridos hermanos. Esto es tan medular que si aprendemos bien este punto, vamos a poder hablar con cualquier secta, sin importar la que sea. ¿Por qué? Porque las sectas son sectas porque no tienen el evangelio de Jesucristo. Pero aquí Pablo va a predicar en la sinagoga de Pisidia el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando usted está hablando con cualquier secta, usted lo que tiene que dejar hacer es que la secta con la que usted esté hablando hablen. ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme, ¿en qué creen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes enseñan? Y después ustedes van a compararlo con lo que dijo Pablo acá y siempre, qué gran siempre, se van a dar cuenta que es una doctrina completamente diferente. Vamos a Hechos capítulo número 13, en el versículo número 14. Dice la Biblia de la siguiente manera: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando en la sinagoga en el día del sábado se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos diciendo: varones hermanos,
Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pablo y Bernabé, que ambos son judíos, están visitando la sinagoga de Pisidia en el día del Shabbat, y los principales de la sinagoga les invitan a que compartan un mensaje. Versículo número 16. Entonces Pablo se levantó y haciendo señal de silencio con la mano, dijo. Pongan mucha atención porque aquí Pablo está por enseñar. Ahora, voy a decirles para los que están tomando nota, del versículo 16 al versículo número 22, hasta ese momento, del 16 hasta el 22, Pablo todavía no va a compartir el evangelio. Él está dando un preámbulo, porque el apóstol Pablo sabía cómo hacerle llegar el evangelio a las personas. Y hermanos, nosotros tenemos una tarea de evangelizar y a veces no sabemos cómo evangelizar, y lo más conveniente es que cuando nosotros estamos hablando con las personas, escuchémoslas. ¿Quién es usted? ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Cuál es su situación? Y de acuerdo a eso, nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, podemos enseñarles cómo puede llegar el evangelio a ellos. Porque vean, cuando Pablo llegó a Atenas, Hechos 17, vamos a encontrar que el preámbulo que él dio fue muy diferente. Hermanos atenienses, ante todo me doy cuenta que vosotros sois muy religiosos, porque visitando vuestros templos he llegado a uno que dice al Dios no conocido. Ese Dios que ustedes no conocen, yo hoy es el que les vengo a enseñar. ¿Vieron? Eso es el preámbulo del evangelio. Pero Pablo acá está en una sinagoga y él lo tiene bien claro. Por eso va a decir él esto en el versículo 16, Hechos 13, 16. Entonces Pablo se levantó y haciendo señal de silencio con la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Es decir, aquí habían algunos gentiles simpatizantes del judaísmo. El versículo 17, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y enalteció al pueblo durante la permanencia en la tierra de Egipto. Acaba de mencionar los 450 años de esclavitud. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y como por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto, el éxodo. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, la conquista de Josué, dio en herencia la tierra a ellas. Y después, como por 450 años, dio jueces hasta Samuel profeta. Y luego pidieron un rey y les dio a Saúl, hijo de Sim, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. ¿Están entendiendo el preámbulo? Pablo está haciendo un recorrido por la historia de Israel para que la sinagoga entienda que lo que él está predicando no es una invención algo de su genialidad. No, lo que él viene a predicar a esa sinagoga, él está garantizándose que ellos entendieran que estaba profundamente conectado con el pueblo de Israel y con las promesas que Dios había hecho a ese pueblo. El versículo número 23 es importantísimo, 22 es muy importante, el 22 y 23, porque aquí está el puente entre el prefacio, entre el preámbulo y el evangelio. Dice el 22, y después de deponerlo, les levantó a David como rey, de quien Dios también dio testimonio diciendo: hallé a David, el hijo de Isaí, como un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. Ven, ahora está él hablando del rey David. Y aquí viene la conexión. De la simiente de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador para Israel. A partir de este momento, Pablo ya está evangelizando a la sinagoga. Él acaba de empezar a hablar de Jesucristo. Y lo primero que él les está diciendo a los judíos es que este Jesús del que él está hablando es descendiente de David.
algo que tenía que ser exclusivo del Mesías. Recuérdense que el Mesías en las profecías del Antiguo Testamento tenía que ser hijo de David. Por eso Pablo está dejando esto bien claro. Y esto nos pone a nosotros como cristianos en ventaja ante el judaísmo actual que rechaza a Jesucristo como el Mesías. Porque de las 12 tribus de Israel, los únicos judíos que saben de qué tribu son hoy en día son los levitas. Solamente los levitas saben de qué tribu son. Todos los demás judíos, incluyendo la tribu de Judá, no saben de qué tribu son. Ellos saben que son de la casa de Israel, pero no hay un solo judío que te pueda decir yo soy de la tribu de Judá. ¿Y esto por qué es importante? Porque ellos están esperando el Mesías. Y cuando el Mesías aparezca, ¿cómo van a saber que era realmente el Mesías si no tienen forma de corroborar que era de la tribu de Judá? Pero ¿cómo comienza el Nuevo Testamento? Principio de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, ¿verdad? Hijo de David. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra fe en Cristo es sólida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sigue Pablo añadiendo, versículo número 24. Después que Juan, ahora está hablando de Juan el Bautista, predicó antes de su llegada un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, y cuando Juan terminaba la carrera decía, ¿qué pensáis que soy yo? No soy yo, sino que detrás de mí viene uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Permítanme decirles cuál es el segundo punto que ahora Pablo está desarrollando. Pablo acaba de mencionar que antes de Jesucristo había aparecido Juan el Bautista, que había preparado el camino de Jesús, y tan grande era este que venía anunciando Juan el Bautista que el mismo Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar la correa de sus pies. ¿Por qué esto es importante? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento dice que antes de la venida de Cristo, del Mesías, tenía que venir Elías. Y recordemos que la Biblia enseña que este Juan el Bautista, Jesucristo dijo, y si queréis entenderlo de esta manera, Juan el Bautista es ese Elías que tenía que venir. Entonces, este mensaje que Pablo está dando en la sinagoga es completamente coherente. Él empieza diciendo, yo vengo a hablarles de Jesucristo, que es del linaje de David conforme a las Escrituras. Y sepan también que ya vino Elías, que era este personaje Juan el Bautista. Porque estaba profetizado en Isaías 40 y en Malaquías capítulo 3, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y hasta el presente, hermanos, yo tuve la oportunidad en Costa Rica, por una gira educativa, visitar la sinagoga de los judíos. En Costa Rica hay 2.500 judíos, viven en Costa Rica. Su sinagoga es impresionante, una arquitectura impresionante. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo estuve hablando con el rabino es que en la sinagoga había al frente una silla de madera que parecía un trono. Y yo dije, ¿qué es esa silla tan extraordinaria? Era de madera preciosa. Entonces le pregunté yo al rabino y le dije, oye, ¿esa silla qué es? ¿Por qué esa silla es diferente? Y entonces me contesta el rabino, es que nosotros estamos esperando al Mashiach, al Mesías. Y antes de que el Mashiach aparezca, tiene que venir Elías. Entonces, en todas las sinagogas en el mundo hay una silla como esta por si aparece Elías en esa sinagoga para que ahí se siente. Eso me dijo. Por eso fue que Pablo en la sinagoga dijo que ya Juan el Bautista había aparecido. ¿Lo entendieron? Pablo es muy coherente con lo que él está diciendo. Sigamos leyendo. Versículo número 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, desconociéndolo a él y las voces de los profetas que se leen cada sábado,
las cumplieron al condenarlo. Versículo 28. Y sin hallar causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Tercer punto del evangelio que está tocando Pablo. Cristo murió en una cruz y fue sepultado. Añade, versículo 30, pero Dios lo levantó de entre los muertos y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos la buena noticia de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la ha cumplido a los hijos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también ha sido escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo ha dicho así: os daré las misericordias fieles y promesas hechas a David, por lo cual dice también en otro: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde dice la Biblia de esto de no permitirás que tu santo vea corrupción? Salmo 16. Muy bien. Versículo 36. Todo lo que Pablo está haciendo es defendiendo de que ese salmo se cumple en Cristo, no en David, en Cristo. Versículo 36. Porque David, ciertamente habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio ¿qué? Corrupción. Versículo 37. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y pongan mucha atención. Por eso es que ahora yo que caminaba con mi esposa ahí por la playa, yo le decía a mi esposa, ¿verdad, mi amor? Es que a Pablo le pasó de todo. 3 veces fue náufrago. Pero la Biblia enseña que también Pablo lo azotaron varias veces, tanto los judíos como los gentiles. ¿Saben por qué lo azotaban? Porque, por esto que decía, porque la sinagoga está que explota ese día. Y la sinagoga está llena de judíos. Y vean lo que les dice en el versículo 38. ¡Qué valentía y qué osadía! Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de Jesucristo, os anunciado la liberación de los pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Wow. Eso vino y lo dijo con toda valentía en la sinagoga. Yo no sé, yo siento que si ese fuera mi caso, yo digo eso y le digo, mi amor, tenga el carro listo, ¿verdad? Porque apenas yo digo eso, salgo corriendo. Cuando usted escuche que yo diga eso, arranque el carro. No, pero él está ante la sinagoga y con toda osadía les dice: varones hermanos, sepan que por medio de les es anunciado la liberación de todos los pecados que ustedes no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Ese es el evangelio. Y él lo termina de confirmar en el versículo 39. Gracias a Jesucristo, es justificado todo el que cree. Estos son los puntos que Pablo tocó. Cristo es del linaje de David. Había aparecido Elías. Cristo fue crucificado y sepultado. Cristo resucitó. Y 5, todo aquel que crea en Jesús recibirá vida eterna. Ese es el evangelio. Por eso es que cuando ustedes hablen con una secta, no hay problema, porque las sectas no son cristocéntricas. Y si usted habla con judaizantes, ¿cuál es el tema central? La Torá e Israel. Y si usted habla con adventistas del séptimo día, el tema central no es Jesús, es el Shabbat. A mí me pasó en México, en Perú, que estaba con mi esposa en el Lima antiguo. Y entonces íbamos caminando por ahí, llegaron tres muchachas
y nos interceptan y nos dicen, disculpen, ¿nos permiten un momento para compartirles la palabra de Dios? Yo iba de camino rápido y casi les digo, no, muchas gracias, las felicito, pero no hace falta porque ya soy cristiano. No había terminado de decir la frase y me dice una de ellas, es que les venimos a compartir el evangelio de la diosa madre. Y yo me quedo así, mi esposa se queda así, ¿verdad? Asustada. Y le digo yo, de la diosa madre. Yo sé que en México hay una secta que se llama Espíritu Santo Madre. Entonces le dije yo, lo que el Espíritu Santo es una mujer, el Espíritu Santo Madre. No, esa es otra. Nosotros somos diosa madre, el evangelio de diosa madre. Entonces le digo yo, pues cuénteme de qué trata, yo quiero escuchar. Y entonces empezó las peruanitas, ¿verdad? Mire, hermanito, aquí, vea, aquí. Y si usted se va acá, y si se va a Ezequiel, y si se va a Apocalipsis, y se va a Génesis, ¿verdad? Solo le faltó, o sea, me citó como 50 versículos, solo le faltó decirme, y si usted lee la Biblia al revés, va a encontrar esto así. O sea, un desastre. Yo la dejé a ellas, hablar como por 15, 20 minutos, para después leerles este capítulo que les acabo de leer a ustedes. Y les hice esta pregunta a ellas tres. ¿Me pueden decir ustedes en qué se parece lo que ustedes predicaron por 20 minutos a lo que el apóstol Pablo predicó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia? Y se quedaron congeladas. Y escúchenme lo que les voy a decir. En Hechos de los Apóstoles, este no es el único sermón evangelístico que aparece. Hay 5. Hechos capítulo número 2, Pedro predica en el día de Pentecostés y se convierten 3,000. ¿Saben por qué se convirtieron 3,000? Porque cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento, cuando Moisés bajó con las tablas de los 10 mandamientos, cuando Moisés llegó, encontró que Israel tenía el becerro de oro. Y él, frustrado, tiró las tablas, porque Israel quebró el pacto el mismo día que se le entregó. Él quebró las tablas y él dijo que el que esté de parte de Dios, póngase detrás mío. Y dice la Biblia, y se pusieron detrás de él los hijos de Leví. Dice la Biblia que Moisés dijo, cada uno de vosotros tome su espada y pase entre sus hermanos. Y dice la Biblia que los levitas pasaron y mataron 3,000 hombres. Porque el día en que se entregó la antigua alianza, murieron 3,000 personas. Pero el día en que se entregó la nueva alianza, se salvaron 3,000 personas. Por eso el apóstol Pablo llama en segunda de Corintios, llama al antiguo pacto, lo llama ministerio de muerte. Pero en el pacto que estamos viviendo nosotros, Pablo lo llama ministerio de justicia. Aleluya. Qué impresionante esto. Y no solo eso, ¿por qué fue en Pentecostés? Porque en Pentecostés es una fiesta agrícola. En Pentecostés se celebraba esto, el fin de la cosecha de cebada para dar paso a la cosecha de trigo. En la fiesta de Pentecostés se celebra el fin del grano viejo para dar paso al nuevo grano. La fiesta tiene un simbolismo. Celebras el fin de lo viejo para dar entrada a lo nuevo. Por eso ese día el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes, porque era el fin de la antigua alianza para dar paso a la nueva alianza. Pedro después en Hechos 3 vuelve a predicar y se convierten en esa predicación 5,000. Hechos capítulo número 10, otro gran sermón evangelístico. Pedro predica en la casa de Cornelio, un gentil. Y no había terminado de predicar, y dice la Biblia que recibieron el Espíritu Santo los que estaban escuchando el mensaje y después fueron bautizados. Luego encontramos este sermón acá de Hechos 13 y está el sermón de Hechos 17 cuando Pablo predicó en Atenas. Y estos 5 grandes sermones evangelísticos los 3 son como un copiar-pegar. Son prácticamente lo mismo. ¿Por qué creen que es lo mismo? Porque el evangelio es uno. No hay muchos, solo hay uno.
Y van a darse ustedes cuenta que en esos 5 grandes sermones evangelísticos donde se convirtieron 3,000, 5,000 gentiles, aquí también vamos a ver que se convirtieron algunas personas, bueno, muchas personas. Y en Hechos 17, ¿por qué se convirtieron personas? Porque el evangelio tiene poder de Dios para salvación. Amén. Tiene poder de Dios para salvación. Hermanos, miren, mi abuelito fue alcohólico de los 13 hasta los 88 años. Tiene hoy en día 96 años. Todavía ejerce la zapatería, aunque no lo crean. Es un hombre impresionante. Nosotros siempre, ¿verdad, Señor? Ten misericordia de mi abuelito. Pero mi abuelito a los 88 conoció a Cristo y venció el alcoholismo. Tiene 6 años de ser cristiano y venció en Cristo el alcoholismo. Pero saben una cosa también, que mi abuelito se fumaba una caja de cigarros por día. Y aún así, ya habiéndose convertido, mi abuelito seguía fumando. Y como yo soy el único pastor que hay en la familia, se me acercaron mis papás y mis tías y me dicen: José, ¿qué vamos a hacer con papá? Así le dicen, ¿verdad? Porque de ahí él sigue fumando, hay que decirle. Y yo debo confesar, hermanos, que me faltó tanta fe, porque les dije yo: no, abuelito, no le pongan cargas, no le pidan más, abuelito. O sea, ya esto de que él dejó el alcoholismo es mucho. ¿Cómo le van a pedir a un señor de esa edad que deje el cigarro? Ustedes saben que la gente que trata dicen que dejar el cigarro es peor que el alcohol. Hay gente que se interna, que después sufre síndromes de abstinencia y un montón de cosas, no lo logran. Pues no sabía yo que mi abuelito tiene 6 meses de no fumar. Porque el evangelio tiene poder de Dios para salvación. Amén. Y eso fue lo que pasó en Antioquía de Pisidia, porque ahora vean lo que dice el versículo 42. Y ya vamos a terminar. Versículo 42. Al salir ellos, le rogaron que en el sábado siguiente les hablara las mismas palabras. Y disuelta la reunión, hubo convertidos. Claro, lo dice el versículo 43. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido en judíos, esos son los prosélitos, reverentes, siguieron a Pablo y Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. Claro que se convirtieron. Hubo una gran conversión de judíos en esa sinagoga. Pero vean lo que sigue y vamos a terminar con esto. Al siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad al oír la palabra del Señor. Pero los judíos, viendo a las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Pablo hablaba. Así que Pablo y Bernabé dijeron con valentía: a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Déjenme decirles esto. Hermanos queridos, nuestra salvación, la salvación de nosotros los gentiles, no es un plan B de Dios, ni es como que el Señor iba en curva y se le salió de las manos Israel y entonces dice Dios: bueno, vamos a ver qué hacemos voy a ver si los gentiles sí. No. Escúchenme, desde el principio Dios tenía claro su plan de salvación, porque esto dice que se llenaron de envidia, y los judíos, viendo las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemaban las palabras de Pablo. ¿Por qué se llenaron de envidia? Deuteronomio capítulo número 30. Ustedes me provocaron, está hablando Dios a Israel, ustedes me provocaron a mí a celos con dioses que no son dioses, me provocaron a ira con vuestras vanidades. Yo a ustedes los provocaré a ira con un pueblo que no es pueblo. ¿Quiénes son? Nosotros los gentiles. Y estos gentiles, todos nosotros los que hemos creído, ¿por qué hemos creído? Porque así Dios lo había reservado de antemano. Porque vean lo que dice el versículo número 47. Porque así nos ha mandado el Señor. Esta es una profecía mesiánica, Isaías 42:6. Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que tú seas salvación hasta lo último de la tierra. Jesucristo
desde el inicio en el plan salvífico del Padre, Jesucristo iba a ser luz para todas las naciones. Y vean lo que dice la Biblia. Y los gentiles, al oírlo, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Impresionante, ¿no? Hermanos, esto es de glorificar a Dios, porque evidentemente no hay ni una sola nación que se haya convertido toda al Mesías. Porque, hermanos, aquí estamos viendo que los que se convirtieron en ese día en la sinagoga eran los que estaban destinados para la vida eterna. ¿Y por qué nosotros conocimos del Señor? Porque estábamos destinados para la vida eterna también. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, porque Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia permitió que nosotros conociéramos su evangelio. Por eso es que Pablo termina diciendo en Gálatas las palabras que nos leyó el pastor Will al inicio. Le dice Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que así tan pronto os estéis desviando del que os llamó por gracia. ¿Ya entienden por qué él está molesto? Porque los Gálatas estaban abrazando otro evangelio. Ya sabemos cuál era. Gálatas capítulo 13. Ahí en la sinagoga, esos eran los Gálatas. Estoy maravillado de que así tan pronto os estéis desviando del que os llamó por gracia. ¿Qué es lo contrario a la gracia? Las obras. Los judaizantes estaban llevándole a la iglesia ya no un mensaje de gracia, era de obras. Por eso les dice: oh Gálatas insensatos, qué insensatos sois. Solo quiero saber una cosa de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? Tan insensatos sois que, habiendo empezado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por las obras de la carne. Se refiere a la circuncisión y este tipo de cosas de la carne. Y entonces Pablo termina diciendo, dice Pablo que algunos se desvían rápidamente escuchando otro evangelio diferente. Otro, en griego, heteros, de diferente naturaleza. Pero Pablo añade, no que haya, y vuelve a decir, otro. Pero aquí la palabra griega es la palabra griega alos. Alos, que significa otro de la misma naturaleza. Estoy tan impresionado de que ustedes tan pronto se estén desviando de la gracia por otro evangelio de naturaleza diferente. No es que haya otro semejante a él, porque solo hay uno. Pero Pablo dice estas palabras: cualquiera que se atreva a predicar un evangelio diferente, sea ¿qué? Anatema. Queridos hermanos, esta es la gran misión de la iglesia. No es a las sectas las que se les entregó la predicación del evangelio, es a nosotros, la iglesia de Jesucristo. Por eso yo les digo, queridos hermanos, que todas las iglesias tenemos que hacer trabajo de evangelización, trabajo de evangelismo. A eso nos envió el Señor. El Señor irá añadiendo los que han de ser salvos, pero la iglesia tiene que predicar el evangelio, cuidarlo y protegerlo. Radio Pax. Radio Pax. Radio